En una pequeña ciudad donde las diferencias de clase eran evidentes a simple vista, dos familias habían coexistido en paralelo por generaciones. Los Álvarez, una familia de la alta sociedad, conocidos por su influencia y poder, dominaban el comercio local con una vasta fortuna heredada de sus antepasados. Del otro lado estaban los Gómez, humildes y trabajadores, quienes vivían al servicio de las élites, desempeñando roles que los mantenían siempre en la sombra. Sin embargo, nadie imaginaba que entre estas dos familias había un lazo mucho más profundo que el simple contraste social, un vínculo que había sido cuidadosamente ocultado durante décadas por razones que apenas comenzaban a salir a la luz. La hija mayor de los Álvarez, Sofía, siempre había sido la joya de la familia. Educada en las mejores escuelas, rodeada de lujos y expectativas, su destino parecía trazado desde el momento en que nació. Sin embargo, detrás de su fachada perfecta, Sofía sentía un vacío inexplicable, una desconexión que no lograba comprender. Fue durante una tarde cualquiera, mientras caminaba por el centro de la ciudad, cuando sus ojos se cruzaron con los de Javier, el hijo de los Gómez. Aquel encuentro no habría significado nada para los demás, pero para Sofía, despertó algo que no había sentido antes, una curiosidad que no podría ignorar. Javier, por su parte, siempre había sido consciente de su lugar en el mundo. Desde joven, había trabajado junto a su padre en el taller mecánico que proveía de servicios a las familias adineradas de la ciudad. Su vida había estado marcada por el sacrificio y las responsabilidades que venían con mantener a flote el negocio familiar. Pero al ver a Sofía, con su porte elegante y su aire inalcanzable, Javier no pudo evitar sentirse atraído por ella, aunque sabía que alguien como él jamás podría pertenecer al mundo que ella habitaba. Lo que él no imaginaba era que ese encuentro cambiaría más que su destino personal. A medida que los días pasaban, Sofía y Javier empezaron a encontrarse en secreto, alejados de las miradas inquisitivas de sus familias. Sus conversaciones, primero tímidas y breves, comenzaron a profundizarse. Lo que inició como una atracción superficial, poco a poco se transformó en una conexión más profunda, alimentada por sus diferencias y sus deseos de escapar de las expectativas que cada uno cargaba. Sin embargo, cada nuevo encuentro les hacía sentir una extraña familiaridad, como si sus caminos hubieran estado destinados a cruzarse desde mucho antes de ese primer día. Mientras su relación avanzaba en secreto, empezaron a surgir tensiones entre las familias Álvarez y Gómez, aunque ninguno de los dos jóvenes entendía por qué. Los Álvarez, quienes siempre habían mantenido una relación distante pero cordial con los Gómez, comenzaron a mostrar signos de desconfianza y resentimiento. Los padres de Sofía hablaban en voz baja sobre un asunto del pasado que no debía ser mencionado, mientras que los Gómez, especialmente el padre de Javier, mostraba una actitud cada vez más reservada cuando el tema de los Álvarez surgía en conversación. Era evidente que había algo más en juego, algo que ambos jóvenes desconocían pero que pronto saldría a la superficie. Un día, en uno de sus encuentros a escondidas, Javier notó algo extraño en el comportamiento de su padre. Don Manuel, normalmente tranquilo y reservado, había comenzado a actuar de manera nerviosa, y más aún cuando Sofía se mencionaba en la conversación. Javier, intrigado, decidió confrontar a su padre sobre las tensiones que parecían surgir entre las dos familias, pero lo que recibió fue una respuesta evasiva y llena de advertencias sobre alejarse de los Álvarez. Sin embargo, cuanto más le insistían en que dejara a Sofía, más crecía en él la determinación de descubrir qué se ocultaba detrás de ese misterio. Sofía también empezaba a notar cambios en su familia. Su madre, siempre tan enfocada en las apariencias, comenzó a hacer preguntas incómodas sobre sus salidas y su relación con gente de fuera, mientras su padre evitaba el tema por completo. Pero había algo en la mirada de su madre cuando mencionaba a los Gómez que despertó sospechas en Sofía. Una tarde, al revisar algunos viejos documentos en el despacho de su padre, encontró una carta amarillenta con un nombre familiar, Los Gómez. El contenido de la carta no era claro, pero hablaba de una deuda, de una promesa no cumplida, y de algo que no podía dejar de resonar en su mente, un secreto de sangre. A partir de ese momento, Sofía comenzó a investigar en secreto. Sabía que había algo en el pasado que unía a ambas familias más allá de lo evidente. Las palabras de la carta eran vagas, pero suficiente para despertar su curiosidad. Decidió ir más allá y comenzó a hacer preguntas discretas entre los trabajadores antiguos de su familia.
Uno de ellos, un jardinero que había trabajado para los Álvarez desde su juventud, insinuó que había una historia no contada, una que había sido cuidadosamente sepultada con el paso de los años, pero que aún vivía en la memoria de aquellos que habían sido testigos de los hechos. Mientras Sofía profundizaba en su investigación, Javier se sentía cada vez más frustrado con el silencio de su padre. Decidido a obtener respuestas, una noche lo confrontó directamente, exigiendo saber la verdad sobre lo que estaba ocurriendo entre las familias. Don Manuel, visiblemente perturbado, intentó evitar la conversación, pero bajo la presión de su hijo, finalmente accedió a contarle una historia que había mantenido oculta por años. Le habló de un acuerdo entre las familias que se había hecho mucho antes de que Javier naciera, un acuerdo que había sido roto de manera desastrosa, dejando heridas abiertas que aún sangraban. El relato de don Manuel fue vago y fragmentado, pero lo suficiente para que Javier entendiera que algo grave había ocurrido en el pasado, algo que afectaba profundamente a ambas familias. Aunque no pudo obtener todos los detalles, sí supo que el conflicto no se trataba solo de negocios o dinero, sino de algo mucho más personal. Había menciones de una traición, de promesas incumplidas y de un vínculo que jamás debería haber sido revelado. Pero don Manuel, al darse cuenta de que había dicho demasiado, se negó a continuar, dejando a Javier con más preguntas que respuestas y un creciente deseo de desentrañar toda la verdad. Sofía, por su parte, no había dejado de pensar en la carta que encontró en el despacho de su padre. Decidió confrontar a su madre, quien siempre había sido más receptiva a sus preguntas. Sin embargo, cuando Sofía mencionó la carta, notó un cambio repentino en su expresión. Su madre, normalmente calculada y controlada, dejó entrever una chispa de miedo, como si el pasado que intentaban enterrar estuviera a punto de resurgir. Sofía presionó más, pero su madre cambió de tema bruscamente, dejando a Sofía con la certeza de que el secreto no solo involucraba a su padre, sino también a su madre de una forma que ella aún no comprendía por completo. Esa misma noche, mientras Sofía repasaba todo lo que había descubierto, su mente comenzó a unir piezas que hasta entonces parecían inconexas. Las actitudes evasivas de sus padres, la carta, las tensiones recientes entre ambas familias, todo apuntaba hacia algo mucho más profundo que un simple conflicto de clase. Sin embargo, lo que más la inquietaba era la sensación de que todo esto estaba directamente relacionado con ella y Javier, como si su relación hubiera destapado una herida que llevaba demasiado tiempo oculta. Decidida a llegar al fondo de todo, Sofía sabía que necesitaba hablar con Javier, pero había algo en el aire, una tensión creciente, que le advertía que el tiempo se estaba agotando. Javier, por su lado, también estaba sumido en un torbellino de emociones. La revelación de su padre había sido solo un fragmento de la verdad, pero suficiente para despertar en él la determinación de seguir investigando. Sabía que el pasado de su familia estaba entrelazado con el de los Álvarez de una manera que aún no comprendía del todo, pero la mención de una traición lo había dejado inquieto. Sin decirle nada a Sofía, decidió ir a la casa de un viejo amigo de la familia, alguien que, según su padre, conocía la historia completa. Pero lo que Javier no sabía era que al remover ese pasado, desataría fuerzas que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. La casa de don Roberto, el viejo amigo de la familia, era un lugar oscuro y apartado, casi olvidado por la comunidad. Don Roberto había trabajado para los Álvarez en su juventud, antes de retirarse en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Cuando Javier llegó, el anciano lo recibió con una mirada cansada, como si esperara desde hace años ese momento. Javier le explicó la situación, y tras un largo silencio, don Roberto comenzó a hablar. Le contó una historia de generaciones pasadas, de alianzas rotas y de una relación prohibida que había sido el origen de todo el odio entre las dos familias. Pero había algo más, algo que don Roberto dudaba en mencionar, un detalle que cambiaría la percepción de Javier para siempre. Don Roberto, con voz temblorosa, reveló que en el centro de todo el conflicto había una promesa rota, una traición entre hermanos. La familia Gómez había trabajado para los Álvarez por generaciones, pero había existido un pacto entre ellos que debía haberse cumplido, un pacto que involucraba no solo dinero, sino sangre. Un miembro de la familia Álvarez había mantenido una relación secreta con alguien de los Gómez, y de esa relación había nacido un hijo. La revelación dejó a Javier sin aliento, porque comprendió lo que don Roberto intentaba decir, había un lazo de sangre entre las dos familias, algo que se había ocultado por décadas y que explicaba el odio latente que persistía hasta el día de hoy.
Javier, incapaz de procesar todo lo que acababa de escuchar, salió de la casa de don Roberto con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Su propia familia estaba directamente conectada con los Álvarez de una manera que nunca habría imaginado. Ahora entendía por qué su padre siempre había sido evasivo al hablar de los Álvarez y por qué había tantas tensiones entre las familias. Pero lo que más lo atormentaba era cómo esta revelación afectaría su relación con Sofía. Si lo que don Roberto había dicho era cierto, entonces su relación no solo era problemática por la diferencia de clases, sino por algo mucho más profundo que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Mientras tanto, Sofía, que había notado el comportamiento cada vez más distante de Javier, decidió tomar cartas en el asunto y visitarlo sin previo aviso. Al llegar, lo encontró visiblemente perturbado, como si acabara de recibir un golpe emocional del que aún no se había recuperado. Al principio, Javier intentó ocultarle lo que había descubierto, pero Sofía no estaba dispuesta a aceptar más secretos. Tras un largo silencio, Javier le contó todo lo que don Roberto le había dicho. Para Sofía, la revelación fue como un golpe al estómago. No solo su familia había traicionado a los Gómez, sino que ahora ella y Javier eran parte de esa compleja y oscura historia. Sofía no pudo evitar sentirse traicionada por su propia familia. Aunque los detalles aún no estaban claros, la idea de que su linaje estuviera manchado por una relación prohibida y una traición tan profunda la dejó sin palabras. Miró a Javier con una mezcla de confusión y miedo. Lo que había comenzado como una relación inocente ahora estaba cargado de un peso que ninguno de los dos estaba seguro de poder soportar. Decidieron, sin embargo, que lo mejor era seguir adelante juntos y descubrir toda la verdad. A partir de ese momento, se comprometieron a no dejar que el pasado destruyera lo que habían construido, pero sabían que no sería fácil. Juntos, Sofía y Javier comenzaron a indagar más profundamente en la historia de sus familias. Visitaron antiguos archivos en la biblioteca local, donde encontraron documentos y registros que respaldaban lo que don Roberto les había contado. Entre esos papeles, encontraron cartas y notas que hablaban de una relación secreta entre un Álvarez y una Gómez, así como de la existencia de un hijo ilegítimo. Pero también encontraron algo más, algo que no esperaban, un testamento antiguo que mencionaba a ese hijo como heredero de una parte significativa de la fortuna de los Álvarez. Sin embargo, ese testamento nunca había sido ejecutado, lo que significaba que alguien lo había ocultado deliberadamente. El descubrimiento del testamento cambió por completo el rumbo de la investigación de Sofía y Javier. Ahora sabían que no solo había un lazo de sangre entre ellos, sino también una herencia que había sido robada a los Gómez. Este nuevo dato les abrió una puerta a un conflicto aún más grande. ¿Qué harían con esta información? ¿Deberían revelarla y arriesgarse a desatar una guerra entre las familias? Mientras discutían sus opciones, ambos comenzaron a darse cuenta de que el secreto que habían descubierto era mucho más peligroso de lo que pensaban, y que no todos estarían dispuestos a dejar que la verdad saliera a la luz sin luchar. La noche en que Sofía y Javier decidieron seguir adelante con su investigación, el ambiente en la casa de los Álvarez se tornó aún más tenso. La madre de Sofía había comenzado a sospechar que su hija estaba metida en algo que no debía, y su padre, aunque más reservado, parecía cada vez más preocupado. Sin embargo, lo que Sofía no sabía era que, mientras ellos escarbaban en los secretos del pasado, otras fuerzas estaban moviéndose en las sombras. Su madre, que había estado al tanto de la relación ilícita de su esposo con una mujer de los Gómez, temía que esa verdad, que había permanecido oculta durante tanto tiempo, saliera a la luz y destruyera el prestigio de su familia. No podía permitir que eso ocurriera. Mientras tanto, Javier intentaba lidiar con la carga emocional de todo lo que había descubierto. Sabía que, si bien el testamento podía darle a su familia lo que legítimamente les correspondía, también abriría una herida profunda que nunca había sanado entre las dos casas. Además, comenzaba a notar que su padre, don Manuel, estaba al tanto de mucho más de lo que había revelado. Esa noche, decidió hablar con él una vez más, decidido a obtener respuestas claras. Lo que no esperaba era la reacción de su padre. Al escuchar que Javier había encontrado el testamento, don Manuel se levantó con un sobresalto y, con una mirada llena de miedo, le dijo que no debía continuar con esa búsqueda. Que había fuerzas mucho más peligrosas en juego de las que él imaginaba. Sofía, por otro lado, se encontraba en una encrucijada.
Sabía que su relación con Javier era algo más que un simple romance, estaba entrelazada con el oscuro pasado de ambas familias. Al mismo tiempo, no podía evitar sentir que, si continuaban en ese camino, se enfrentarían a algo que podría ser devastador para todos. Decidida a obtener respuestas, confrontó a su madre una vez más. Esta vez, no se anduvo con rodeos, le exigió la verdad. Su madre, visiblemente angustiada, finalmente le reveló parte de lo que había ocurrido. Le contó sobre la relación secreta de su padre con una mujer de la familia Gómez y cómo esa relación había sido borrada de la historia oficial. Pero había algo más, algo que su madre no estaba dispuesta a decirle del todo. La confesión de su madre dejó a Sofía en estado de shock. Durante toda su vida, había creído en la perfección de su familia, en la pureza de su linaje. Saber que su propio padre había estado involucrado en una relación clandestina con alguien de los Gómez la hizo cuestionar todo lo que siempre había dado por sentado. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué había ocurrido con el hijo de esa relación? ¿Por qué nunca se había hablado de ello? Y, lo más importante, ¿cómo afectaba todo esto a su presente? Mientras Sofía procesaba la información, comenzó a notar un patrón. Todo apuntaba hacia una persona que había sido silenciada deliberadamente. Javier, mientras tanto, no podía ignorar la advertencia de su padre. Aunque don Manuel no había revelado todo, sus palabras habían sido lo suficientemente claras, había un peligro en seguir adelante con la búsqueda de la verdad. Pero Javier era testarudo y, junto a Sofía, se sentía cada vez más decidido a desenterrar lo que ambos sospechaban. Decidieron entonces buscar una segunda opinión, alguien que conociera las dinámicas familiares desde fuera, pero que hubiera estado lo suficientemente cerca como para saber lo que había ocurrido en el pasado. Fue entonces cuando pensaron en doña Carmen, una mujer anciana que había trabajado para ambas familias durante décadas y que había presenciado más de lo que nadie imaginaba. Doña Carmen vivía en una pequeña casa al borde del pueblo, retirada del bullicio, pero aún recordada por aquellos que la habían conocido en sus años de servicio. Cuando Sofía y Javier llegaron a su puerta, la mujer los recibió con una mirada cansada pero inquisitiva, como si supiera exactamente por qué estaban allí. Tras ofrecerles una taza de té, comenzó a hablar, pero no antes de advertirles que lo que estaban a punto de escuchar cambiaría sus vidas para siempre. Les contó cómo, en su juventud, había sido testigo de los encuentros secretos entre el padre de Sofía y una joven de la familia Gómez. Los detalles de esa relación habían sido cuidadosamente escondidos, pero había algo más que doña Carmen aún no había revelado. Doña Carmen les confesó que había algo que jamás había contado a nadie. Durante esos años en que los encuentros entre el padre de Sofía y la joven Gómez ocurrían, ella había sido quien les llevaba mensajes y arreglaba los encuentros en secreto. Pero hubo un día, uno que doña Carmen recordaba claramente, en el que todo cambió. La joven Gómez había quedado embarazada, y aunque el padre de Sofía al principio había prometido ayudarla, algo ocurrió que hizo que todo se desmoronara. La joven desapareció repentinamente, y desde entonces, nunca se volvió a hablar de ella. Sin embargo, doña Carmen insinuó que el hijo nacido de esa relación no había desaparecido por completo, sino que había sido criado en secreto. La revelación de doña Carmen fue un golpe inesperado. Sofía y Javier se miraron, procesando lo que acababan de escuchar. Si ese hijo seguía vivo, ¿quién era? ¿Dónde estaba ahora? Mientras doña Carmen hablaba, una idea comenzó a formarse en la mente de ambos. ¿Podría ese hijo estar más cerca de lo que imaginaban? La posibilidad de que el propio Javier fuera el hijo ilegítimo cruzó por sus mentes, pero ninguno de los dos se atrevió a decirlo en voz alta. La tensión entre ellos creció, mientras se daban cuenta de que todo lo que habían descubierto hasta ahora no solo afectaba a sus familias, sino que también podría cambiar por completo su relación. Esa noche, después de la visita a doña Carmen, Sofía no pudo dormir. La idea de que Javier pudiera ser su medio hermano la atormentaba, pero al mismo tiempo no podía estar segura. ¿Y si todo esto era una coincidencia? ¿Y si el hijo de la relación ilícita no era Javier? Decidió que lo mejor era hablar con su padre directamente, aunque sabía que eso podría desencadenar una serie de eventos impredecibles. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, fue al despacho de su padre y, sin preámbulos, le preguntó sobre la relación que había tenido con la mujer Gómez. Su padre, al principio, se mostró reacio a responder,
pero la determinación en los ojos de Sofía lo hizo ceder. El padre de Sofía, con la mirada apagada y una expresión de profunda resignación, comenzó a hablar. Le confesó que, efectivamente, había tenido una relación con una joven de la familia Gómez en su juventud, antes de casarse con su madre. Pero lo que Sofía no esperaba escuchar era la razón por la que esa relación terminó abruptamente. Le contó que su padre, el abuelo de Sofía, había descubierto el romance y, temiendo que la reputación de la familia Álvarez se viera afectada, obligó a la joven a desaparecer. Le ofreció una suma de dinero a cambio de su silencio y de que se marchara para siempre, lejos del pueblo. Pero lo que su padre nunca supo fue que la joven estaba embarazada cuando la enviaron lejos. Sofía escuchó en silencio, sintiendo como cada palabra de su padre clavaba una daga en su corazón. Entonces, finalmente preguntó lo que más temía: ¿qué pasó con el niño? Su padre, con un tono amargo, confesó que no lo sabía con certeza. Después de que la joven desapareció, jamás volvió a tener noticias de ella, ni del hijo que supuestamente llevaba en su vientre. Sin embargo, admitió que había rumores, susurros en los círculos más cercanos, sobre un niño que fue dado en adopción a una familia en el mismo pueblo, pero los detalles siempre habían sido vagos y contradictorios. La mente de Sofía comenzó a dar vueltas, intentando atar cabos, pero lo que más la aterrorizaba era que todo apuntaba a Javier. Con el peso de esta revelación, Sofía salió del despacho de su padre sin saber qué hacer a continuación. Por un lado, la posibilidad de que Javier fuera su medio hermano la asustaba profundamente, pero al mismo tiempo, necesitaba pruebas, algo más concreto que solo rumores. Decidió que lo mejor era hablar con Javier cuanto antes, pero la tensión entre ambos era palpable. Sabía que esto podría destruir lo que habían construido juntos, pero no podía seguir adelante sin saber la verdad. Al llegar a la casa de Javier, lo encontró ensimismado, como si él también estuviera lidiando con sus propios demonios. Cuando Sofía comenzó a hablar, sintió que un abismo se abría entre ellos. Javier escuchó en silencio mientras Sofía le relataba lo que su padre le había confesado. Por dentro, sus pensamientos eran un torbellino. La posibilidad de que él fuera el hijo ilegítimo de la relación prohibida entre su madre y el padre de Sofía lo dejó paralizado. Si eso era cierto, ¿qué significaba para su relación con Sofía? ¿Qué significaba para su vida entera? Durante toda su vida había sentido una desconexión con su propia familia, como si siempre hubiera sido un extraño, y ahora comenzaba a entender por qué. Pero mientras Sofía hablaba, una nueva preocupación se apoderó de él. ¿Quién más sabía de esto? ¿Quién estaba interesado en mantener este secreto oculto? Ambos se quedaron en silencio por un largo rato, procesando lo que habían descubierto. La tensión en el aire era densa, y ninguno de los dos sabía qué decir a continuación. Finalmente, Sofía sugirió que realizaran una prueba de ADN para confirmar o descartar la posibilidad de que fueran hermanos. Aunque la idea era dolorosa, sabían que era la única forma de obtener respuestas claras. Decidieron actuar de inmediato, pero mientras planeaban los detalles de la prueba, comenzaron a notar cosas extrañas a su alrededor. Las llamadas de números desconocidos, la sensación de ser observados, y pequeños detalles que indicaban que alguien más estaba al tanto de su investigación. No sabían en quién confiar. Con el miedo a flor de piel, Sofía y Javier decidieron ser discretos sobre su plan de realizar la prueba de ADN. Sabían que si alguien estaba vigilándolos, debían moverse con cautela. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la tensión entre ellos seguía creciendo. Cada pequeño gesto, cada mirada, estaba cargada de dudas e inseguridades. ¿Qué harían si resultaba que realmente eran hermanos? ¿Podrían continuar juntos? Mientras tanto, las tensiones entre sus familias también comenzaban a aumentar. Los Álvarez y los Gómez, que siempre habían mantenido una distancia fría pero respetuosa, ahora se encontraban en medio de rumores y acusaciones veladas que amenazaban con estallar en cualquier momento. A medida que el día de la prueba se acercaba, Javier recibió una visita inesperada: su padre. Don Manuel, que siempre había sido reservado, llegó a la casa de su hijo con una mirada de preocupación. Le confesó que había escuchado rumores sobre la investigación que Javier y Sofía estaban realizando y le suplicó que dejara todo de lado. Algunas verdades son mejor dejarlas enterradas, le dijo con voz temblorosa. Sin embargo, Javier no podía dejarlo. Sabía que estaba demasiado cerca de la verdad para detenerse ahora.
Pero lo que su padre dijo a continuación lo dejó sin aliento: no soy tu verdadero padre, Javier. Eres el hijo de alguien más. Con esas palabras, el mundo de Javier se derrumbó. La revelación de don Manuel fue como un terremoto para Javier. ¿Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su identidad, era una mentira? Su cabeza daba vueltas mientras su padre le explicaba lo poco que sabía. Don Manuel había adoptado a Javier cuando aún era un bebé, a pedido de una misteriosa mujer que había desaparecido poco después. Nunca supo exactamente quién era, pero había sospechado durante años que Javier no era cualquier niño, sino el resultado de un escándalo que los Álvarez y los Gómez querían mantener en secreto. Pero lo que don Manuel no pudo responderle era quién era su verdadera madre, o si alguna vez la conocería. Todo lo que sabía era que la historia de Javier estaba directamente conectada con la tragedia de ambas familias. Javier, abrumado por esta nueva información, se dirigió inmediatamente a ver a Sofía. Esta vez, no podía esperar más. Al llegar, le contó todo lo que don Manuel le había revelado. La reacción de Sofía fue de asombro, pero también de alivio. Si Javier no era hijo biológico de don Manuel, entonces la posibilidad de que fuera su medio hermano disminuía. Sin embargo, esto no resolvía todas las incógnitas. Ahora, debían averiguar quién era la verdadera madre de Javier y qué papel jugaba en el oscuro pasado que había unido a sus familias. Decidieron continuar con la prueba de ADN, no solo para confirmar si estaban o no emparentados, sino para obtener una pista más que los guiara en su búsqueda de la verdad. Los días que siguieron estuvieron llenos de incertidumbre. La prueba de ADN fue realizada, pero tendrían que esperar un tiempo antes de obtener los resultados. Mientras tanto, comenzaron a recibir más llamadas extrañas, y había momentos en los que sentían que alguien los seguía. Sofía, cada vez más preocupada, confrontó a su madre una vez más, pero esta vez encontró resistencia. Su madre, que había sido relativamente abierta antes, se cerró completamente y le advirtió que dejara de hacer preguntas. Algunas cosas es mejor no saberlas, hija, le dijo en un tono severo. Esto solo aumentó la determinación de Sofía. Sabía que estaba cerca de descubrir algo mucho más grande de lo que había imaginado al principio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los resultados de la prueba de ADN llegaron. Sofía y Javier se encontraron en un parque, lejos de cualquier oído indiscreto, para leer los resultados juntos. Ambos estaban nerviosos, sabiendo que lo que estaba escrito en ese sobre podría cambiar sus vidas para siempre. Cuando abrieron el sobre y leyeron los resultados, una mezcla de alivio y confusión se apoderó de ellos. No eran hermanos. Sin embargo, había algo más en los resultados que los dejó perplejos: una coincidencia genética con otra familia del pueblo, una familia que no habían considerado hasta ese momento. Esto los llevó a una nueva pista que podría ser la clave para desenterrar el verdadero origen de Javier. El alivio inicial de saber que no eran hermanos rápidamente fue reemplazado por una inquietante confusión. Los resultados de la prueba de ADN habían revelado una conexión genética inesperada con una familia que, hasta ahora, no había estado en su radar: los López, una familia relativamente modesta en comparación con los Álvarez y los Gómez, pero que al parecer jugaba un papel crucial en esta intrincada trama. Javier y Sofía se quedaron mirando el nombre en el informe, intentando recordar cualquier vínculo entre los López y sus propias familias, pero nada saltaba a la vista. Decidieron que la única forma de obtener respuestas era acercarse a los López directamente, pero sabían que esto podría despertar sospechas y tensiones en el pueblo. Con el informe en la mano, Javier y Sofía se dirigieron a la casa de los López, una modesta vivienda en la parte más antigua del pueblo. Al llegar, fueron recibidos por Marta, la matriarca de la familia, una mujer de semblante sereno y ojos sabios. Cuando le explicaron la razón de su visita, su expresión cambió de inmediato. Marta, que había mantenido la compostura al principio, comenzó a mostrarse visiblemente nerviosa. Aunque al principio intentó desviar la conversación, finalmente cedió ante la insistencia de Javier y Sofía. Con una mirada pesada, les invitó a sentarse y comenzó a contar una historia que ninguno de los dos esperaba escuchar: la historia de un bebé que fue dejado en la puerta de su casa hace más de 2 décadas. Marta les relató cómo, una noche lluviosa, habían encontrado un pequeño bebé envuelto en mantas a las puertas de su hogar. No sabían quién lo había dejado allí, pero había una nota adjunta que pedía que lo cuidaran como si fuera suyo, a cambio de una generosa suma de dinero que llegaba mensualmente, siempre de manera anónima.
Los López, que en ese momento atravesaban dificultades económicas, aceptaron criar al niño. A medida que el niño crecía, los pagos continuaban, pero las preguntas nunca fueron respondidas. Marta sospechaba que ese bebé estaba relacionado con alguna de las familias poderosas del pueblo, pero nunca se atrevió a investigar más. Ahora, al ver a Javier frente a ella, sabía que su intuición había sido correcta todo ese tiempo. Javier estaba en shock. La historia que Marta acababa de contar confirmaba lo que siempre había sentido en lo más profundo de su ser, que su vida había estado envuelta en secretos desde el principio. Las piezas comenzaban a encajar, pero al mismo tiempo, surgían más preguntas. ¿Quién lo había dejado en la puerta de los López? ¿Por qué habían decidido ocultar su identidad? Sofía, sentada a su lado, intentaba procesar todo lo que estaban descubriendo. La conexión de Javier con los López solo podía significar una cosa: alguien muy poderoso, quizás de su propia familia o de los Gómez, había decidido borrar su existencia y mantenerlo oculto. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta: ¿quién había orquestado todo esto? Marta, al ver la confusión en sus rostros, les dijo que había algo más, algo que había guardado durante todos estos años, y que podía cambiarlo todo. Marta se levantó lentamente y sacó una vieja caja de madera del armario. Dentro, había una carta sellada con un emblema que Sofía reconoció de inmediato: era el sello de los Álvarez. Marta explicó que la carta había llegado junto con el bebé, pero nunca se había atrevido a abrirla. Mientras se la entregaba a Javier, dijo con voz temblorosa: creo que es hora de que descubras la verdad. Con manos temblorosas, Javier rompió el sello y comenzó a leer la carta. A medida que avanzaba por las líneas escritas hace más de 20 años, su rostro cambió, pasando de la sorpresa al horror. La carta revelaba no solo la identidad de su verdadera madre, sino también los detalles de un pacto entre las dos familias para ocultar su nacimiento y proteger un legado que había sido construido sobre mentiras. Pero lo más impactante de todo era que su madre seguía viva, escondida bajo una identidad falsa, viviendo cerca de ellos todo este tiempo, observando de lejos sin poder revelarse. Ahora que conoces esta historia llena de secretos, mentiras y giros inesperados, la pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Cómo actuarías si descubrieras que tu propia vida está envuelta en misterios y manipulaciones? ¿Estás viviendo de acuerdo con la verdad o hay secretos que necesitas desenterrar en tu vida? La verdad es que muchos de nosotros vivimos atrapados en mentiras que aceptamos sin cuestionar. ¿Es hora de que enfrentes esas verdades ocultas y tomes el control de tu destino? ¿Qué estás esperando para abrir esa puerta que siempre has evitado? ¿Estás listo para enfrentar lo que puedas encontrar? Si quieres seguir en este camino de autodescubrimiento y aprender más formas de transformar tu vida para mejor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas los próximos videos que te ayudarán a desvelar más misterios y aprender a vivir de forma plena y auténtica. Vamos juntos en esta transformación.